muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos iniciando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título El poder de Jesús y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Te invitamos para que te quedes con nosotros y suplicamos a el poder del Espíritu Santo que sea el que nos haga sensibles en nuestros oídos y nuestros corazones para estar atento al propósito que el Señor ya tiene preparado de antemano. Que la bendición del Señor sea sobre todos nosotros y que esta sea una hermosa mañana para gloria del Señor. Marcos 4, del 35 al 41. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el miedo. Y estará basado en Marcos capítulo 4, del 35 al 38. Como acabamos de escuchar y leer en su palabra, es una porción de la escritura yo creo que muy conocida y vamos a irlo desglosando poco a poco. Entendemos entonces, cuando se están refiriendo aquí al mar de Galilea, que realmente es un gran lago, pero no es pequeño, tiene aproximadamente una superficie de 166 kilómetros cuadrados y una profundidad aproximada de 48 metros, es decir, casi 50 metros. Y existe un fenómeno en ese sitio, que es que como está cercano a la montaña, es decir, al monte Hebrón, pues el aire frío que baja de la montaña y este choca con el aire caliente que viene del mar de Galilea, pues se crean turbulencias y se crean lo que conocemos como un mal tiempo, ¿no? Hay que poner una connotación interesante en que una vez que el Señor ha cumplido el propósito al estar con la gente y después se retira precisamente al mar de Galilea, él se duerme, es lo que entendemos que dice la escritura. Y las personas que estaban con él en la barca, ellos era gente que sabía, que conocía el lugar y que eran hasta cierto punto gente experimentada en el sitio. Por eso es que ellos, con conocimiento de la profundidad de este mar de Galilea, y al ver este mal tiempo súbito que se desata, y ver que la barca empieza a llenarse de agua, entonces ellos entienden perfectamente que hay una gran posibilidad de morir en ese momento. Ellos tienen esta situación que encontramos aquí, que es una enseñanza incluso para nosotros, ¿no? Aparentemente estamos todos nosotros, tú y yo, navegando en un mar de Galilea, que en ocasiones está de manera tranquila y en reposo. Tu situación y la mía, igual que la de los discípulos, está de manera tranquila. Pero de pronto, súbitamente, se presenta la tempestad. Para ellos, de manera gráfica, ahí en el mar de Galilea, y en tu mar y en mi mar de Galilea, pueden ser las situaciones adversas y complicadas a las que nos encontramos.
Por tal motivo, una reacción es el temor. Los discípulos tuvieron miedo, ellos tuvieron miedo y por esta situación eh, despiertan o hablan al Señor Jesucristo porque dicen que si no está al pendiente de lo que está pasando, que pueden perecer. Hay diferentes versiones de la palabra y entonces en todas te dan esta con claridad el mensaje que tenían miedo, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo, eh, una vez que ellos le gritan, maestro, le gritan, mira lo que está sucediendo, Él hace algo maravilloso. En primer lugar, Él se levanta y Él dice de una manera con autoridad, dice perfectamente que que se calme la tempestad. Tranquilo, cálmate, calma, tranquilo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Hay algo muy interesante que quisiera subrayar haciendo recordando lo que estudiamos en los episodios anteriores, cómo es que cuando se menciona acerca de eh, el, eh, cuando se habla acerca de cómo es que los discípulos son instruidos en el sentido de guardar el día de reposo, el Señor Jesucristo, más que decirles cómo guardar el día de reposo, Él dice que Él es el día de reposo. Y aquí el Señor Jesucristo, más que verse como alguien que tiene poder para calmar el mar, Él es el poder, Él es la soberanía, Él es la autoridad. Por tal motivo, el Señor Jesucristo también les pregunta que por qué tienen miedo, por qué me despiertan, por qué tienen miedo. Y la pregunta va de la mano, ¿no? Con respecto de la fe y el miedo. Recordar que en la fe y el miedo son similares en el sentido que ambos están viendo hacia el futuro. El futuro lo podemos enfrentar con fe o con miedo. El Señor Jesucristo a ti y a mí nos invita a que no tengamos miedo y debemos tener fe porque la fe debe estar fincada en nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos al punto número 2, que es denominado el poder y estará basado en Marcos capítulo 4 versículo 39, que dice de la siguiente manera: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Qué hermoso. Aquí nosotros podemos observar como primer punto que Jesús reprendió al viento y ordenó al mar. Como soberano, hay un canto precioso que soberano Señor de los mundos, me encanta. Es un canto que refleja mucho la fe cristiana y en este momento vemos la autoridad, el poder, la soberanía maravillosa de Jesucristo. Y al mismo tiempo, como un punto siguiente, sería cómo es que el viento y el mar precisamente cumplen con el señalamiento, el imperativo, la autoridad impuesta por Jesucristo. Qué hermoso. Nosotros vemos en este hermoso pasaje cómo es que eh, podríamos nosotros ejemplificar claramente cómo nuestra propia vida y las circunstancias por las que atravesamos todos, encontramos quién tiene autoridad sobre todas las cosas y nosotros buscamos el poder resolver. Sin embargo, aquí vemos que el poder es Jesucristo, el poder para resolverlo absolutamente todo. Quisiera decir, para tratar de compartir esta idea que estoy seguro que es el propósito de la palabra del Señor, y deleitarnos en esto. Podríamos entonces también dividir en dos tipos de razonamiento lo que sucede en nuestras vidas. Uno, pensar que las cosas van a suceder porque tienen que suceder
y todo pasará porque tiene que pasar. Esa es una forma de verlo y incluso abandonarnos en lo que pueda suceder. Y otra manera de hacerlo sería, otra alternativa es ver que Jesús es precisamente el que tiene el poder sobre el mar y sobre el viento, sobre lo que nos está pasando y sobre lo que va a suceder. Él es la fuente de el poder, porque Él es el poder mismo, pero también entender que esta historia refleja la seguridad a la que nosotros acudimos. Algo que yo quisiera, pues no estoy haciendo una defensa de los discípulos, no es eso, pero honestamente, aunque incluso ellos mismos también son cuestionados por el Señor Jesucristo, dentro de este temor, este miedo, algo hicieron ellos, ¿no? Y lo que hicieron fue acudir al Señor. Esto es algo, acudir al Señor del poder, al Señor de la soberanía. Este poder infinito no se agota. Este poder infinito y maravilloso es precisamente es Jesucristo. Yo te invito de corazón para que tanto tú como yo, la próxima vez que estemos en medio de una tempestad, una tormenta en la vida, en las situaciones que pudieran presentarse, acudamos a la fuente de todo poder, porque es el creador de todas las cosas. El poder es Jesucristo. Y vamos al punto número 3, que es denominado la calma. Y está basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 4, versículos 40 y 41, que dicen de la siguiente manera. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, este es el punto de la calma, algo maravilloso. Dice el relato bíblico que una vez que ha sucedido esto y después de que el Señor cumple el hecho portentoso de calmar el mar y el viento, tranquilizarlos, como dice, viene la calma, pero esta calma también viene acompañada de una reflexión de parte del Señor Jesucristo. Y les pregunta por qué no tienen fe o todavía no tienen fe, lo que les está diciendo. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la propia Escritura. Entonces, esta parte de la calma es que viene a continuación es precisamente porque cuando estamos agobiados, todos acudimos a algo para tratar de resolver la situación en la que nos encontramos. Si estamos, eh, si estamos enfermos, pues acudimos a buscar algún remedio. Si estamos en un problema laboral, pues tratamos de resolverlo por nuestras fuerzas. Si tenemos un problema familiar y sucesivamente, todo intentamos resolverlo para alcanzar una calma. Aquí lo interesante es que nos deberíamos preguntar nosotros, ¿a quién acudimos en medio de la tormenta, en medio de la angustia y en medio de la preocupación? Esto, el Señor sabe que es una enseñanza maravillosa para ti y también lo es para mí. ¿En quién depositamos nuestra fe, nuestra esperanza? ¿A quién acudimos? Hoy, igual que en el pasado, el Señor Jesucristo sigue estando ahí, extendiendo sus brazos de amor y de misericordia, recordando que Él tiene todo bajo control, que nada sucede sin que Él tenga la autoridad para que las cosas sean tranquilizadas o sean calmadas. Esta fuente de la paz y de la tranquilidad de lo que estamos mencionando aquí es precisamente y emana de la reconciliación que nosotros tenemos con el Padre Celestial a través de la obra redentora de Jesucristo. Alguien podría, si alguien ha hecho favor de seguir los estudios que hemos estado llevando a lo largo de este tiempo de pandemia, alguien podría decir, bueno, ¿por qué siempre llega a hablar acerca de la cruz de Cristo? ¿Por qué en este estudio siempre
nos invita a voltear a ver la cruz de Cristo? Bueno, por una sencilla y poderosa razón, porque es ahí el punto que a nuestra vida trajo paz. Es decir, incluso bíblicamente es en el momento que pasamos de muerte a vida. Y esta vida es una vida, dice el Señor, que nos ha traído vida en abundancia. Somos ríos de agua viva. Somos ahora nosotros, reflejando a Jesucristo, por supuesto, somos capaces de alcanzar la paz en medio de la tormenta. Todo a través de la obra redentora de Jesucristo. Una invitación fraternal, no mía, sino de parte de Dios, para ti y para mí, de descansar, de ir todos aquellos cargados y cansados, depositar nuestras cargas en Jesucristo y seguir adelante y seguir levantándonos en el nombre poderoso de Jesucristo y recordar que nuestro futuro, el de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, está en las manos de Dios. Vamos a acudir humillados, reconociendo la grandeza del Señor y que Él es el Dios soberano y nosotros somos creación de su mano. Por eso te invito para que disfrutemos este tiempo de estudio de la palabra y hagamos realidad que en medio de la tormenta el Señor sigue gobernando. Acudamos a Él con fe en que Él está por encima de todas las cosas. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre toda tu familia. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en la próxima.